El título de nuestro mensaje el día de hoy es el precio de la obstinación. El precio de la obstinación es perder las bendiciones de Dios. Es perder el favor de Dios. Es sufrir las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones. Es dañar nuestras relaciones. Y finalmente, es frenar nuestro crecimiento espiritual. La palabra obstinado quiere decir simplemente terco, necio. Ahora existen hoy en día tristemente muchos cristianos obstinados. Mucho cristiano terco, desobediente. Obstinado se refiere a una persona que se mantiene firme y se mantiene en su forma de pensar aunque esté equivocada. Y aunque esto signifique, estar en contra del mismo Dios. Hay gente que, se queda en sus actitudes, gente que se queda en sus hábitos, gente que no cambia sus prioridades, aunque el Dios del universo le diga que está equivocado. Esa es una persona obstinada. Hay una expresión en la Biblia que nos puede ayudar a ilustrar lo que la palabra obstinado significa. Si usted recuerda, en Hechos capítulo 26, Jesús se le acercó y se le apareció en visión a un hombre llamado Saulo. Y él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, dice la Biblia, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto quiere decir, el dar coces quiere decir golpear. Y le está diciendo, tú estás golpeando a un objeto afilado, como tipo espada. Dice, es duro hacer eso, te lastimas a ti mismo. Esto es muy representado en la agricultura. Si usted ha visto cómo los bueyes aran, van los bueyes y caminan, y los bueyes cuando eran obstinados, o sea, no quieren hacer el trabajo, son rebeldes, patean, y ellos mismos patean un aguijón, se lastiman solos. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a Saulo, y esto es lo que le pasa constantemente a una persona que es obstinada. Usted mismo se lastima. Madurar espiritualmente es darse cuenta que el libro, la palabra de Dios, no es un libro de reglas, más bien es un libro, una receta para tener una buena vida aquí y una buena vida en la vida eterna. ¿Cuántas veces, como cristiano, por nuestra obstinación de no querer cambiar nuestra forma de actuar, de no querer cambiar un pecado que estamos haciendo, que escuchamos la predicación de la palabra de Dios y obstinadamente nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios, y usted lastima su matrimonio, usted lastima su ministerio, usted lastima su casa, sus hijos, lastima sus finanzas? Ese es el precio de la obstinación. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña la historia de un hombre llamado Saúl, un hombre obstinado. Saúl era un hombre obstinado. La palabra de Dios nos enseña que a pesar de ser dotado de nacimiento, este hombre, lo único que tenía Saúl mal es que él era alto. Todo lo demás lo tenía dotado. Pero Saúl lo fue dotado grandemente. Dice la Biblia, no nada más dotado físicamente, pero desde que alguien lo veía decían, ya hay un líder. Después Dios le dio gracia ante la gente y lo puso en un lugar de bendición, dice la palabra de Dios. Lo escogió para que fuera el primer rey de Israel. Fue guiado por un hombre llamado Samuel, el mejor profeta que existió en el Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña que fue un hombre grandemente bendecido por Dios. Pero Saúl desechó la voluntad de Dios y él siguió su propio camino. Su propio camino que le llevó a destruir su vida y destruir la vida de sus hijos y de toda su descendencia, donde nada más quedó un hombre llamado Mefiboset discapacitado. Ese es el precio de la obstinación. Una vida completamente destruida. Su obstinación se le describe como el pecado de la idolatría. Porque así como en la idolatría una persona está poniendo su confianza en otro Dios que no es el Dios del universo, así la obstinación es poner la confianza en uno mismo y yo mismo hacerme más arriba que Dios. Por eso la Biblia dice que el pecado de la obstinación, es como la idolatría. Ahora quisiera preguntarle a usted esta noche, ¿es usted un cristiano obstinado?
¿Es usted un cristiano que Dios le ha tocado ciertas áreas en su vida que usted sabe que debe cambiar y todavía no las cambia? ¿Hay alguna actitud? ¿Hay alguna acción? ¿O alguna prioridad que Dios ha puesto en su vida y usted no ha hecho caso? Si es así, quiero recordarle, mi amigo, el día de hoy, que hay un gran precio por pagar por la obstinación. El día de hoy vamos a ver 3 actitudes que llevaron a Saúl a ser desechado por Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra desechado por Dios, obviamente entendemos, no estamos hablando de la salvación, pero estamos hablando de que Dios lo desecha como una persona útil para servir a Dios. Si hay tal forma en la que yo puedo ser eliminado de ser usado por Dios. La Biblia nos enseña que debemos de limpiarnos para ser usados por Dios. Pablo mismo decía, yo tengo temor de no poder dominar mi cuerpo para que no venga yo a ser eliminado como heraldo de Dios. Entonces, un cristiano que es obstinado, mire, nunca puede ser usado por Dios. Si usted quiere avivamiento en su vida, en su casa, en su iglesia, mire, como iglesia nosotros tenemos que darnos cuenta que no hay lugar en la vida del cristiano para la obstinación. Número 1, quiero que vea, Saúl fue rebelde. Saúl fue rebelde. Note lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. La palabra de Dios dice así: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Quiero que note que Saúl fue rebelde y mire, él desobedeció deliberadamente. ¿Se da usted cuenta cómo Dios le mandó que él fuera con los amalecitas y destruyera todo? ¿Cuánto es todo? Todo. Pero la Biblia nos enseña que Saúl no hizo esto. Saúl deliberadamente, a propósito, intencionalmente desobedeció a Dios. ¿Se imagina usted que haya un hombre tan testarudo, tan terco, tan obstinado, que el Dios del universo le dé un mandamiento claro y no lo quiera hacer? Pero ¿cuántos de nosotros Dios nos ha dado mandamientos claros y mire, no hacemos caso? Deliberadamente desobedecemos a Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y usted piensa que usted es la única excepción y usted no tiene que obedecer ese mandamiento. Por eso cuando dicen 3 para, usted no lo dice porque se agüita. Y usted dice, no, pastor, es que usted no entiende mi situación. Debe de ser diferente. Hay personas, mire, testarudas, dando coces contra el aguijón, que no se dan cuenta que mire, el venir a los servicios no es para el pastor, no es para que la iglesia se vea llena, es para que a usted y a su familia le vaya bien. Mire, la palabra de Dios es el único libro que transforma su vida y que puede agarrar el corazón de sus hijos y el corazón de su esposa y el corazón del esposo y transformarlo y darle un buen matrimonio. Y queremos que usted esté aquí para poder trabajar en el corazón de toda la familia. Pero hay tercos cristianos. Y son los mismos que van y tocan la puerta del pastor y pastor, necesito consejería. Ahora sí quiere 3 sesiones, 3 para triunfar, dice usted. Pero no nos damos cuenta que el pecado más grande que nosotros hacemos es el no hacerle caso a los mandamientos de Dios. El ganar almas es para usted. Para mantener su corazón ardiendo por las cosas de Dios, para mantener, mire, un espíritu que quiera amar a otros, amando a su prójimo como a usted mismo. Mire, la mejor acción que usted puede hacer para su vida espiritual es entender que Dios nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y esto le ayuda a usted. Es para usted. Todo lo que la palabra de Dios dice no es un libro de reglas, es un libro, una receta que le dice a usted cómo usted debe vivir, cómo su familia debe vivir para que le vaya bien. Amén. Para que tengas vida y la tengas en abundancia. O sea, Dios no quiere arruinarle sus vacaciones. Dios no quiere arruinarle su vida, su matrimonio, sus hijos. Más bien Dios quiere que usted tenga un matrimonio que sea de ejemplo para los no creyentes, para que otros quieran venir a la iglesia. Dios quiere que usted tenga hijos que mire, usted los pueda poner allá afuera y digan, hay algo diferente en los hijos de los hermanos. Yo quiero llevar a mis hijos a la iglesia, pero no se puede si usted es un cristiano obstinado, que no hace caso. Oh, yo tengo un hijo bien obstinado. Yo no sé si se parece a su papá o a su mamá, pero es bien obstinado. Yo le digo, no hagas eso, ¿y qué cree? Ahí va y lo hace. Si usted no conoce a mis hijos, tengo un mexicano y un güero.
Y usted, si conoce a mis hijos, sabe lo que digo. El otro, mire, ojos de color, cabello blanco. Ese, honestamente, hasta la fecha digo, ¿de dónde salió ese muchacho? Mi esposa es güera, yo soy mexicano, entonces vamos 1-1. Ahí vamos empatados. Y este muchacho es bien obstinado, no hace caso. Yo le digo, ten cuidado, no corras así. La semana pasada él va corriendo, mire, se pega en el ojo y se puso un morete. Morado quedó el muchacho, güero y morado. Le preguntan, ¿qué pasó, pastor? Le dije, no me hizo caso. Para que se espanten los hermanos. Le digo, nos vemos el sábado para ganar almas. ¿Sabe por qué le pasó eso? Porque es un niño obstinado. ¿Sabe cuántos cristianos, mire, lastiman su vida espiritual? Lastiman sus familias, sus hijos. Mire, yo he visto tantas historias de terror de cristianos que profesan conocer la Biblia y que Dios es su Dios y terminan mal porque ellos piensan, yo sé más que Dios. Si usted quiere que Dios le bendiga a usted, usted va a tener que dejar su obstinación a un lado y darse cuenta que, mire, no es un insulto decir Dios sabe más que yo. Mire, esto es muy grave, especialmente para los hombres. Somos bien obstinados. No queremos que nadie nos diga qué hacer. Por eso quiero ser el rey de la casa. Y es que muchos piensan que es un privilegio ser el líder del hogar. Y lo que no entienden es que más que un privilegio es una responsabilidad. De que usted, mire, su cabeza de usted es Cristo. ¿Le gusta a usted que su esposa le haga caso? Dice la Biblia que la cabeza de la mujer es el marido, pero usted también tiene una cabeza. O sea, usted no hace lo que quiere. O sea, usted no puede decir, voy a vivir como yo quiera. No, usted tiene un Dios que le dice a usted lo que debe de hacer y cómo guiar a su familia. Y si no, entonces no funciona. Y déjeme decirle un secreto, mire, nosotros tenemos una cabeza que es más fácil de seguir que su esposa. Porque si usted es algo como yo, no, hombre, los hombres cambiamos de opinión como cambiamos de calcetines. Hoy quiero los zapatos aquí, mañana no. Hoy quiero las tortillas calientes, mañana tibias. Pero Dios no cambia. Entonces, mire, es muy hipócrita yo decirle a mi esposa que siga la cabeza cuando yo no sigo a la cabeza que es Cristo. Por eso hay tantas familias que pasan por tantos problemas en su casa, porque Dios da un mandamiento y ustedes obstinado. Saúl era un hombre rebelde, obstinado. Se le decía algo y no lo hacía. Deliberadamente desobedecía. Ir por todo el mundo no lo haría Saúl el día de hoy. Saúl no sería un ganador de almas. Saúl no sería un buen líder en el hogar. Saúl no aceptaría su rol en el hogar. Saúl pensaría que están, mire, en competencia el hombre con la mujer. Saúl no haría caso, no sería obediente a sus padres. Era un hombre carnal que hacía lo que él quería cuando él quería. Usted se va a dar cuenta que la bendición de Dios va de la mano con la obediencia a Dios. Usted nunca va a tener un hogar bendecido si usted no se somete a la autoridad que es Dios. No solamente desobedecía deliberadamente, pero mire, desobedeció él tenía una desobediencia racionalizada también. Vaya primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Y es que él pues siempre encontraba una excusa para no obedecer. Y es que hay gente que es bien buena para encontrar excusas para no obedecer a Dios. Note lo que dice la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová. Note lo que dice él, yo he cumplido la palabra. Yo no entiendo por qué los más rebeldes piensan que son los más obedientes. Así sucede. Usted les dice algo, esto dice la Biblia, y ellos siempre encuentran una excusa para no hacer lo que Dios manda. Dios le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y estos astutos dicen, no, yo soy obediente. Eso se lo dijo a los apóstoles. Se lo dijo a los pastores. Mire, si eso fuera, usted no fuera salvo hoy. Dios le dijo a toda la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero los testarudos siempre encuentran una forma para no obedecer a Dios. ¿Cuándo dijo que es el sábado? ¿Y dónde dice la Biblia? Siempre así son. La Biblia nos enseña, mire, así era Saúl. Él siempre racionalizaba una excusa por qué no obedecer a Dios.
Hay mucho cristiano obstinado hoy en día, rebelde, que encuentra siempre excusas para no obedecer a Dios. Note lo que dice el versículo 15, porque quiero que vea la excusa que él puso. Él puso una excusa noble. Él se quiso hacer ver bien, porque eso es lo que pasa con los cristianos obstinados. Nunca van a decir lo hago porque me siento mejor que Dios. Nunca lo dicen lo hago porque soy rebelde. No, siempre encuentran una excusa y a veces es noble. Note lo que dice la Biblia. Saúl respondió de Amalec: los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Dice, no, mira, lo único que guardamos es para Dios. No, hombre, qué noble sujeto. Este hombre, mira, bien obediente, siempre pensando en la obra del Señor. ¿Sabe que así son la gente obstinada? Siempre racionalizan sus excusas y a veces hasta suenan espirituales. Pastor, no, es que no fui a la iglesia el domingo porque tengo que pasar tiempo con mi familia. Y ahí está viendo el partido de fútbol y ni habla con sus hijos. No puedo ir a ganar almas, pastor, porque es el único día libre, es el único día que puedo yo fortalecer mi matrimonio. Yo las he escuchado todas. Y siempre son bien espirituales las excusas, cuando la realidad es que simplemente somos desobedientes con Dios. ¿Sabe? Dios no le pregunta a usted su opinión, Dios le da un mandamiento para que usted lo obedezca. A mí me encanta la relación que tengo con mi padre. Cuando yo tenía algo, él me decía, haz esto. Y yo le decía, yo pienso. Y él me dijo, no te pago por pensar, tú nada más haz lo que tienes que hacer. ¿Sabe cuántos cristianos obstinados les duele cuando dicen eso? Y ciertamente mi padre sabe más que yo, y ciertamente nuestro Padre Celestial sabe más que nosotros. Miren, no hay vergüenza en el decir, Dios sabe lo que yo tengo que hacer. La palabra de Dios es lo que me guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mire, su esposa, sus hijos le van a respetar más a usted el día que usted se someta a este libro. Porque se va a dar cuenta que, mire, no se trata de mí, se trata de lo que Dios manda. No es manipular la Biblia para yo tener la familia que yo quiera tener, para ser el líder, el líder que yo quiero ser, para manipularlos, para que ellos obedezcan todo lo que yo les pida. No se trata de eso. Se trata de obedecer a Dios, porque Él es Dios, porque Él es más sabio que yo, porque Él sabe más que yo, porque Él quiere lo mejor para mí, porque Él es justo, porque Él es bueno, porque Él es Dios todopoderoso. Y cuando nosotros como líderes entendemos eso, nuestra casa entiende eso, nuestros hijos entienden eso, y entonces la palabra de Dios se convierte en la autoridad para toda nuestra fe y toda nuestra práctica. No hay excusa para desobedecer a Dios. Saúl entendió una lección que usted y yo debemos de entender. A Dios no le importan sus sacrificios. A Dios no le importa cuánto usted pone en el plato de la ofrenda. A Dios, mira, ni siquiera le impresiona qué trabajo tenga usted o qué carro maneja usted. A Dios no le importa cuál es su título en el trabajo. No le importa si usted es cirujano, doctor, abogado, constructor. A lo que a Dios le importa es que usted le obedezca a Él. Su obediencia. Quiero preguntarle a usted esta noche, ¿qué tan obediente es usted a los mandamientos de Dios? ¿Quiere usted avivamiento en su casa? ¿Quiere ser usado por Dios? ¿Quiere un matrimonio transformado? ¿Quiere hijos obedientes? Usted debe arreglar algo en su corazón hoy. Lo que Dios diga, eso hago. Pastor, es que los mandamientos están bien difíciles. ¿Sí vio lo que le pidió a Saúl? Que matara a los bebés. Todo. ¿Sí se da cuenta? Los mandamientos de Dios, mire, no es fácil, pero déjeme decirle algo, usted tiene que escoger su fácil o difícil. Es más fácil ir a sacar a su hijo del anexo, mire, de la prisión. Es más difícil, mire, arreglar un matrimonio divorciado. Es más difícil salir de la deuda. Usted tiene que escoger su difícil. Yo prefiero batallar, mire, esforzándome para obedecer a Dios, para edificar una buena familia, un buen ministerio para Dios, que batallar para después salir de todo el lodo en el que el pecado me metió. La Biblia espera su obediencia. Por alguna extraña razón, Dios espera que si Él dice algo, usted obedezca. Un creyente obstinado. ¿Cuál es el precio de la obstinación? Una vida lejos de la voluntad de Dios.
Él fue rebelde, mire, escuche bien, fue soberbio. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. No solamente fue Saúl rebelde, sino que también él fue soberbio. La soberbia de Saúl fue otro pecado fundamental que lo llevó a su caída. La soberbia es esta actitud de superioridad, de yo pensar, mire, que soy más de lo que yo soy, no verme yo con racionalidad lo que yo soy. Mire, yo soy polvo, Dios es Dios. Ese es el problema con los orgullosos. No ven dónde estoy yo y dónde está Dios. Recuerda cuando Jesús le dijo, enséñanos a orar. Él le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una gran diferencia entre usted y Dios. Nosotros somos creación de Dios. Él es el Dios todopoderoso. Miren, mis pensamientos no son sus pensamientos. Él sabe más que yo. Una persona orgullosa, mire, es una persona que no acepta este libro porque él piensa que usted sabe más que Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. ¿Sabe que ese es uno de los problemas más grandes del cristianismo hoy en día? Que el cristiano piensa, yo sé más que Dios. No lo dicen con su voz, pero con sus acciones lo dicen cada semana. Note lo que dice la Biblia, 1 Samuel 15:3. Dice la Biblia que él hizo su voluntad, mire, por encima de la de Dios. Esta es una acción de orgullo. Dice la Biblia, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este fue el mandamiento que Dios le dio, pero ¿qué hizo Saúl? Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Él era tan orgulloso que él hizo su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Siempre que yo hago mi voluntad arriba de la de Dios, yo le estoy diciendo, yo sé más que tú. Esto es lo que decimos cada vez. Mire, que Dios nos da una autoridad en el hogar y yo no la quiero obedecer. Usted piensa que usted tiene una mejor idea para el matrimonio de lo que Dios hizo y lo diseñó. Esto pasa, mire, cuando no se conforma usted. Dios dijo un hombre, una mujer para toda la. Oh, pero hay personas que piensan que saben más. Y ahí están viendo cosas que no deben de ver, haciendo cosas que no deben de hacer, cometiendo adulterio, fornicación. ¿Sabe por qué? Porque usted piensa que usted sabe más que Dios. Y después termina, mire, solos, amargados. Dándose cuenta lo que sabemos desde un principio, Dios sabe más que usted. Dios sabe lo que le conviene. Dios sabe lo que no le conviene. Dios sabe lo que sus hijos necesitan. Dios sabe lo que su esposa necesita. Dios sabe lo que usted como esposo necesita. Dios sabe cuál es la iglesia para usted. Dios sabe más que usted. Hay personas que, mire, vienen a la iglesia, escuchan predicaciones y saben que es la Biblia y aún así se enojan. ¿Cómo se atreven a decirme qué hacer? Yo no le digo a usted qué hacer, mire, yo tengo 30 años. Yo estoy joven, usted está viejo. Yo no me atrevería a usted decirle qué hacer. Pero este libro tiene más de 6,000 años y nunca se ha equivocado, y este libro tiene todo el derecho de decirle a usted lo que usted debe de hacer. ¿Cuáles deben ser sus prioridades? Y la Biblia dice que su prioridad no debe ser el dinero, debe ser la obra de Dios. Pero déjeme adivinar, usted sabe más que Dios. Dios le dice cómo correr sus finanzas. Dios le dice cuánto debe de dar. Dios le dice cómo debe de dar. Pero hay muchos que piensan que usted sabe más que Dios. Una y otra vez, mire, la Biblia nos dice explícitamente lo que usted debe de hacer. Pero hay muchos cristianos orgullosos que no hacen caso. La voluntad de Dios siempre es mejor. Mire, si nosotros llegáramos a comprender lo que a veces nosotros decimos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, usted nunca se va a equivocar haciendo lo que la Biblia enseña. Cada vez que usted viene a una iglesia, escucha predicación de la palabra de Dios, se le da un mandamiento de Dios, usted debería de correr allá afuera y obedecerlo.
porque es palabra de Dios y Dios simplemente sabe más que yo. ¿Alguna vez usted se ha equivocado? Pues Dios nunca se ha equivocado. ¿Alguna vez usted ha tomado una decisión en la que usted siente remordimiento? A Dios nunca le ha pasado eso. Dios no se cansa, Dios no se equivoca, Dios no se arrepiente, Dios lo sabe todo. Y lo que Dios le dice a usted, eso es lo correcto que usted debe de hacer. La Biblia nos enseña, este hombre era orgulloso y su orgullo lo cegó. Él perdió todas las bendiciones que Dios le había dado por su orgullo. Note lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Porque dice la Biblia que él también, mire, negó su responsabilidad. Era un hombre tan orgulloso que él mejor le echó la culpa a otro. Él dijo, yo no fui, fue Tete. Note lo que dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo, ¿quién tuvo la culpa? El pueblo. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Esta respuesta, mire, no solamente fue la negación a su pecado, sino que fue también, mire, el justificarse y el decir, yo no me equivoqué, se equivocaron ellos. Es una actitud de orgullo. El orgullo es una persona que, miren, no puede reconocer cuando está mal. ¿Sabe que nosotros debemos aprender a reconocer cuando hago mal? Miren, nuestra congregación, esposa, hijos, esposo, agarrarían, miren, mucho más respeto si nosotros decimos estoy mal. La Biblia no, me equivoqué, desobedecí lo que la Biblia enseña. Pero muchos de nosotros decimos, no hombre, si tuviera otros hijos, pastor, la mujer que me diste, el esposo que me diste, hasta donde yo chequeé usted lo escogió. Y dice la palabra de Dios, mire, la responsabilidad cae sobre usted. Yo tengo que reconocer, yo he pecado delante de Dios. ¿Sabe por qué Saúl no prosperó? Es la Biblia que cubre su pecado, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hay tanto cristiano obstinado. Viene a la iglesia y el lugar menos usado es el altar. Las rodillas. ¿Sabe por qué? Porque hay gente tan orgullosa y obstinada. Yo he escuchado de gente que dice, pero pastor, es que si paso al altar, si me pongo de rodillas, toda la iglesia va a saber que yo batallo con eso. Mire, Dios ya lo sabe. Amén. Y la única forma de usted prosperar es ir a Dios, confesar su pecado y apartarse de él. Miren, todos aquí somos pecadores. Todos aquí batallamos con algo. Miren, los pastores a veces somos muy obstinados. Y no hay ninguna vergüenza en el decir, Señor, me he equivocado. Porque lo que nosotros queremos para ustedes es que usted y su familia prosperen, que les vaya bien. Pero la única forma de hacer eso es dejar la obstinación a un lado, confesar mi pecado y decir, Señor, ya no quiero vivir así. Quiero preguntarle a usted, ¿es usted una persona obstinada? ¿Es usted una persona rebelde? ¿Es usted una persona orgullosa? Finalmente, el aspecto más trágico de la historia de Saúl fue que él, mire, no se arrepintió. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. Su falta de arrepentimiento auténtico fue lo que le impidió el perdón y la restauración de Dios. ¿Sabe usted? El pecado de David fue mucho más grande que el pecado de Saúl. David cometió adulterio, mató al esposo de Betsabé, pero la gran diferencia es que David confesó su pecado, su corazón. Hay muchas personas que, mire, su pecado es grave porque no hay un arrepentimiento genuino al pecado. Note lo que dice la palabra de Dios, 1 Samuel 15:30. Y él dijo, yo he pecado. ¿Reconoció su pecado? Dice la Biblia que sí, mire.
Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Note que él no mostró un arrepentimiento genuino. ¿Sabe por qué él quería arrepentirse? Para que la gente lo viera bien. Él dijo, nada más acompáñame, mira, para que no me pierdan el respeto. A él no le importaba, mire, ser carnal en su casa, mientras delante de la gente lo vea bien. Este es el problema con mucho cristiano el día de hoy. Se pone corbata, se pone traje, trae su Biblia, pero en su casa usted es como el diablo. Y es por eso que, mire, a los cristianos no les va bien, porque la esposa y los hijos ven rápidamente la hipocresía de un hombre. En un lado nos comportamos bien santos y llegando a la casa, mire, no podemos ni liderar nuestro propio espíritu. Nosotros debemos de tener un arrepentimiento genuino cuando nos equivocamos. Mire, si usted ha sido obstinado, la mejor forma es acercarse a Dios, decir, estoy mal. No he sido fiel a la iglesia, yo estoy mal. No es culpa del trabajo, no es culpa de mi esposa, no es culpa de mis hijos, miren, ni la economía tiene la culpa. La culpa es que yo no soy fiel. No hay excusas para desobedecer a Dios. No dejando de, tiene que venir a la iglesia, tiene que ir. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio no es algo que nosotros nos inventamos. Si usted no gana almas, usted está mal. Si usted no viene los sábados, usted está mal. Y si usted no lo admite, es peor el problema porque usted es obstinado. Si usted no está sometiéndose a su esposo, usted está mal. Si usted está desobedeciendo a sus padres, usted está mal. Si usted no está siendo un líder espiritual en el hogar, esto quiere decir yo voy por delante. Yo soy el primero en leer la Biblia. Yo soy el primero en llegar a la iglesia. Yo soy el primero en orar. O sea, yo lidero en el movimiento espiritual de mi casa. Si usted no hace eso, usted está mal. Si usted tiene algún problema con otro hermano, usted está mal. Si usted ha hablado mal de su pastor, usted está mal. Esa es la palabra de Dios. Mire, solamente un arrepentimiento genuino es lo que puede ayudarnos a restaurar nuestra relación con Dios. La paciencia de Dios tiene un límite. Finalmente quiero que note ahí, mire, Dios desechó a Saúl. Esto es una de las frases, mire, que le debería de dar temor a usted. ¿Dios desecha a la gente? La Biblia dice que sí. Note lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Dice la palabra de Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 26, note lo que dice la Biblia. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Será que Dios desecha a la gente? No que les quita la salvación, pero se dice, ¿sabes qué? Mi bendición ya no está ahí. Se acabó. La obstinación. Para David hubo arrepentimiento. A David se le regresó el gozo de su salvación. David otra vez pudo servir a Dios, terminó su carrera. Saúl terminó suicidándose y llevándose a la tumba a su propio hijo. Grande diferencia, porque Dios desechó a Saúl. Note lo que dice el versículo 26. Dice la Biblia, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Sabe qué es lo más triste de personas obstinadas? Las personas obstinadas constantemente piensan que el que sufre por mi obstinación es la iglesia o hasta Dios mismo. Están tan cegados que piensan, porque predicó eso, me voy de la iglesia, me cambio de iglesia, es más, ya no voy a ir. Y sabe, la única persona que se lastima por su obstinación es usted. Porque Dios, mire, la obra de Dios no para. A Dios usted no le frustra ningún plan. Dios simplemente escoge a otro para bendecirlo a él.
Si yo pudiera enseñarle algo esta noche, mire, no sea obstinado. Porque la obstinación solamente le lastima a usted. Se va a predicar mucho en las conferencias, se le va a predicar mucho durante el año y se le ha predicado mucho hasta ahora. Pero hasta que usted no aprenda, hasta que este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Son mandamientos directos, divinos de Dios para guiarnos en nuestro diario vivir. Hasta que usted no se dé cuenta que esta palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirle en justicia. Hasta que usted no haga este libro su autoridad final para toda su práctica y su doctrina, a usted no le va a ir bien. Y si Dios le desecha a usted, mire, siempre hay alguien allá afuera que dice, yo voy a obedecer a Dios. Hay gente, mire, van a la misma iglesia, tienen el mismo pastor, escuchan las mismas predicaciones y mismos cantos. Hay gente que sale amargada y hay otros que, mire, tienen un buen matrimonio, tienen buenos hijos. ¿Cuál es la diferencia? Uno es obstinado y el otro es humilde. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado por medio de tu palabra acerca del gran pecado de la obstinación. Yo te pido, Señor, que tú nos hables en esta conferencia. Señor, si hay algo que tú ya estás tocando en nuestro corazón, alguna prioridad, alguna actitud, alguna acción que estamos haciendo mal, ayúdanos, Señor, el día de hoy a ser honestos contigo, confesar nuestro pecado, apartarnos, y gracias por tu grande misericordia. Todo eso te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.